Muy buenas a todos. Difícil esta partida en la que es la segunda de las dos que jugaron a ritmo clásico, cuartos de final, Copa del Mundo. Caruana con las piezas negras y Linier en el anterior habían hecho tablas, quizás Linier en algún momento pues con la posibilidad de ganar, y vamos a ver una partida pues bastante bonita, algo larga, lo pasamos rápidamente. Relojes en marcha, C4, C5, apertura inglesa, variante simétrica y más desarrollo. E6 prepara D5 cogiendo centro, caballo F3, caballo F6 y G3 para fianchetar. D5 primeros cambios de peones y D4 trasponiendo a una defensa tarras, A3, C por D4 y tras caballo por se decide atacar dos veces a la pieza defendiéndola con el alfil. Tras estos movimientos el alfil se retira a B6, ya que aquí podría haber una amenaza por parte de las piezas blancas y sobre todo si las negras se enrocan, ya que tras caballo por C6 viene con tiempo sobre la dama, no pasaría nada, se captura la pieza pero cae la de C5. Es por eso que Linier retira su alfil a B6 y caballo A4 metiendo la pieza, se cambia más material y las piezas negras se enrocan en corto. Linier por otro lado cuenta con un peón débil en la posición y se juega alfil G2 buscando el enroque y también metiendo más presión a ese peón. Podríamos pensar en este tema táctico en el que se ataca o se gana directamente ahora ya un peón, pero la cosa no iría bien, ya que tras caballo D4 se amenaza a entrar en C2 y a una jugada como torre C1 o D1 pues realmente no funcionan las cosas. Tampoco se enrocan en largo, ya que pues el rey blanco está muy expuesto, y además de esa amenaza con el caballo en C2 y tras torre E8 ahora la amenaza es caballo F3. Viene con jaque, el peón está clavadísimo, si intentas defender con alfil G2 pues te está cayendo en la siguiente jugada torre por E2 el peón, y es una posición, como vemos en la barrita también, pues bastante potente, ¿no? Por lo tanto Caruana pues busca el enroque, presiona no obstante ese peón de D5 y tras torre E8 primero caballo C3 antes del enroque, ya que pues el caballo vuelve un poquito a la partida, se ataca un poquito más ese peón aislado y tras alfil F5 finalmente enroque en corto. Parece que los cambios, ya que hay hasta triple ataque sobre este peón central, tras alfil por F6 y dama por F6, parece que se puede mantener la igualdad, pero el tema es que ya te sometes a una clavada por parte de las piezas negras y es difícil mantener la igualdad. Se empezaría a atacar por parte de las negras, dama de 3 casi que es la única jugada que mantiene la igualdad. F3 es otra de las opciones, quizás para jugar E4, pero el tema es que si llevas la dama B3, que es bastante lógica, ya que al menos la retiras de la columna, quedando clavado por parte del alfil por otro lado, pero el movimiento clave es nuevamente caballo D4. Se ataca a la dama, se intenta defender y B5, pues es un bombazo, ya que se sigue atacando a la dama y si se intenta seguir manteniendo la defensa, alfil por D5 y a caballo por D5 parece que se clava el caballo y se pone en la posición difícil. E4 llega a defenderlo, pero incluso un movimiento como caballo E2 recomendado pues parece que mantiene bastante ventaja a las piezas negras, ¿no? Es que si no cae por un lado caen las piezas por otro. Alfil F5 evita estos temas y ya tendrá tiempo de atacar ese peón con este tema táctico de alfil por F6, pero el tema es que, claro, una vez se enroca, Linier ahora amenaza quizás ganar el peón de E2, caballo E4, se defiende directamente con torre E1, la idea es capturar en D4, desviando a la dama de la defensa del peón D2, caballo C3, que es un defensor también de ese peón, y posteriormente torre por E2, aunque es verdad que se podría a una jugada como torre C1, lo vemos rápidamente, pues empiezan los cambios, se eliminan a los defensores del peón de E2, pero a cambio parece que el peón de D5 también podría estar cayendo. Decide jugar torre E1, a lo que continúa la partida con dama de 7, se conectan las torres, mirando el punto de H3, torre C1 trayéndole a la centralización y también haciendo lo propio Linier Domínguez. Más cambios, caballo por E4, alfil por E4, E3 y tras alfil por G2, rey por G2 y torre E4, pues no con una amenaza, pero sí con la idea de que si las piezas blancas hacen un movimiento ganando espacio como B4, la captura por parte del caballo
pues no puede ser recapturado por la dama, ya que está la torre, y con esta recaptura queda una posición muy simétrica de peones y una posición prácticamente de tablas, al menos en las 5 primeras líneas como marca la máquina. Por lo tanto, quedaría muy sosa ya la partida. Caruana lleva piezas blancas y quiere seguir empujando, dama e6 y dama f3. Tras estos movimientos, h6, torre d1, caballo e7 reforzando la defensa de este peón aislado, torre d2 buscando doblarse, y tras b6, ahí está el doblaje, caballo c6, h3, torre d7 y dama h5 presionando nuevamente a este peón. El caballo vuelve a 7 para defender hasta 3 veces el peón en cuestión, torre d3, a5, la torre vuelve a d2, torre c4, dama f3, atacando nuevamente aprovechando que la torre se ha retirado, y torre de c7, bueno, pues llevando las torres a otra columna. Se aprovecha para jugar torre de 4, ya que, bueno, pues aunque no hay tanta defensa sobre este peón, la clave es que el caballo pues perdería peón, pero quizás está ganando la calidad si las torres empiezan a capturar. Por lo tanto, se juega torre de 4, se cambian torres, torre c4 ofreciendo más cambio, y a4, a lo que de momento el peón está defendido, y dama c6 en el tablero. Es verdad que tras esta segunda captura, aquí no he comentado, perdón, que si las piezas blancas capturan, que bueno, pues se recomienda o sigue la igualdad, el tema es que las piezas negras consiguen aislar el peón que estaba aislado, y habría un 3 contra 2 en el flanco de dama, y bueno, quizás se complicarían las cosas. Se juega a 4, dama c6, y tras torre por c4 finalmente se recaptura con la dama. Es verdad que tras esta captura y con la misma idea de este 3 contra 2, pues la dama negra está defendida, pero tras estos cambios parece que el alfil es muy fuerte, y contra el caballo le tiene de alguna manera pues dominado, no tiene saltos, y por otro lado el rey se puede activar muy rápidamente. Por lo tanto, dama por c4 atacando en a4, dama g4 obliga al cambio de damas defendiendo en a4, pero el tema es que, bueno, pues se está amenazando por cierto mate, pero las negras casi que encantadas, ¿no?, de cambiar material y reducir la partida a lo que seguiría esta posición con igualdad. ¿Cómo cambian las cosas de una posición a otra, ¿no?, teniendo ese peón aislado o estando en esta casilla de c4? Bueno, se juega alfil de 4 entregando el peón, a cambio se ataca en b6 pero se decide no capturar, y la idea de Caruana pasaba por ahora sí buscar mate. El caballo se retira a g6 dejando la casilla de c8 libre, y tras este jaque rey h7, y Caruana tiene en mente, bueno, pues a una jugada, por ejemplo, como f6, ya que ahora hay ataque sobre f7, hay ataque sobre el peón central de d5 y sobre el peón de b6, y a una jugada, ya que este peón quizás es más importante, ¿no?, debido a que está alrededor de su rey, y si se intenta defender el peón haciendo este movimiento, h4 para h5 es muy potente. Se puede reforzar la defensa, el caballo está clavado, pero h5 ganaría pieza y la partida. Por lo tanto, decide mantener la defensa de este peón, dama por d5 y b5 defendiendo de esta manera. Parece que dama c2 era otra opción, y tras alfil por b6 capturando un segundo peón en el flanco de dama. Aquí, ante la captura en b2, existe este movimiento en el que se entrega pieza, pero se recupera material y seguiría la igualdad. b5 es lo que juega Linier, empujando un poquito este 2 contra 1 favorable. h4, dama de 1, y la idea es jugar h5 y ganar espacio y molestar a esta pieza. Dama de 1, bueno, pues parece que hay alguna otra jugada como dama b4, quizás manteniendo presión sobre este punto de b2, se opta por este movimiento, y tras dama 8 jaque, realmente dama por b5 no funciona, ya que nuevamente sería una posición o en este caso sería una posición de tablas, ¿no? Tras estos cambios, entregando la pieza, dama g4 jaque, se haga lo que se haga, las piezas negras, bueno, pues van a mantener jaques en todo momento. Pero el tema es que tras este movimiento, y por eso, que no lo he comentado antes bien, parece que es malo, debido a que la captura no la hace Caruana en esta posición, sino que juega dama 8 jaque, y tras rey h7, dama por a5, y ahora este sacrificio no funciona, ya que, bueno, pues tras algunos jaques, la dama viene a defenderse, y las blancas tendrían pieza además ganando, ¿no? Dama g4 ya en el tablero, rey f1, dama d1, jaque, dama e1 evitándolo, tal y como veíamos en la segunda línea, y tras dama d3 con algún jaque más. Bueno, pues Caruana con peón de más, lógicamente ofreciendo constantemente el cambio de damas que tiene
que evitarlo. Defiende así el peón de B5 retirándose, rey G2, caballo F8 con maniobras, dama F3 y dama D7. Bueno, parece que dama E6 cubre la casilla de 4, se retira esta posición, nuevamente Leinier evitando pues cualquier cambio de material, y tras F5 atacando la dama vuelve F3, caballo G6 y alfil C3. Caballo E7, E4, rey G8 y ahora bueno, pues Caruana decide cambiar material, recaptura Leinier de caballo evitando pues cambios de piezas, dama 8 con jaque y tras rey F7 H5. El peón está indefenso, pero de momento frena este avance de peones, o al menos podría venir algún cambio más, y el tema es que aunque no está defendido el peón tampoco va a ser fácil, al menos de momento, poder atacarlo. Se juega caballo E7, alfil B4 buscando cambios y detrás está la casilla de F8, y aquí tiene una idea muy interesante Leinier, ya que permite este jaque en F8, pero a cambio vamos a ver dónde activa su rey. Ya está en E6, dama G8, con jaque rey E5, alfil D2 y rey D4. Tras estas jugadas la partida continúa con dama H7, como vemos la dama negra defiende perfectamente este peón en G7, alfil C3 con jaque tampoco es ningún tipo de opción ya que el caballo cubre la casilla de C3, dama E7 y tras este movimiento quizás Leinier busca el cambio de damas, ya que en este momento y aun teniendo peón de menos, la diferencia la marca este gran rey que está súper activo. Rey G1 evitando quizás estos temas y B4 siendo quizás un error por parte de Leinier. Parecía que no trayendo la dama E4 sino E5, centralizándola de alguna manera, manteniendo la defensa sobre G7, alfil C3 de momento no puede llegar, pues podía ser interesante, pero B4 bueno, pues se contesta con B3 y lo que gana Caruana es que este peón queda clavado en casilla negra, ¿no? Además, con ese movimiento crea una barrera en la que el rey pues queda un poquito atrapado, al menos no puede cruzar. Dama E5 ahora sí y dama C2, bueno, pues limitando todavía más los movimientos del rey, que prácticamente, como vemos, está casi hasta en posiciones de mate. El tema es que tras estas jugadas se juega dama por H5, recupera el peón que tenía de menos, da una casilla extra al rey, alfil por B4 y aquí tras dama F3 podríamos pensar en la captura por parte de las blancas, pero se recupera rápidamente y Caruana pues con damas en el tablero este peón puede parecer que o podría ser que fuese definitivo, muy importante. Se opta por este movimiento, dama F3 y tras alfil A3, bueno, pues nuevamente comentar que bueno, pues no hay movimientos en esta posición, ¿no? Para el rey negro. Por lo tanto, la idea es venir con el alfil en B2 y rey E5 retirándose, pero lógicamente el alfil, bueno, pues ya está ganando ese peón de G7. Una jugada como G5, alfil B2, bueno, pues da un jaque. Única dama C3, caería la dama y a caballo C3 tienes este movimiento muy potente que es B4, rey C4, desclavándose del alfil pero no de la dama, pero no obstante, bueno, pues ya has ganado una pieza, el peón queda defendido y si cambias más material, pues el peón está coronando. Por lo tanto, recula Leinier, alfil B2 viene con jaque, rey D6, alfil por G7, se salva el peón de H5 y tras alfil D4, centralizando el alfil H4, aprovechando que las blancas quizás no deben capturar. Dama G4 vendría con jaque y tras rey F1, dama por D4. Son tres peones con damas en el tablero y parece que respecto al caballo pues hay igualdad, pero lógicamente Caruana va buscando ganar la partida, por lo tanto decide dar un jaque y tras este segundo jaque recupera el peón con la dama. Dama por B3 a cambio se quita también Leinier ese peón molestísimo, pero lo difícil de esta posición para las piezas negras es que las blancas cuentan con dos peones ligados y bueno, pues tienen que moverlos, pero lógicamente esto parece que va a ir poquito a poco, ¿no? Dama H5, G4, se ataca la dama, se retira y alfil F6 buscando cambios, ¿no? Doble ataque, caballo D5 viene con ataque sobre el alfil, se da un jaque, rey D7, rey G3, caballo E7, nuevo ataque sobre el caballo y tras este jaque, rey E8, el caballo de momento está clavado, dama E6 con jaque, rey F8, como vemos el rey queda completamente encajonado, alfil E5 y tras dama D3, F3
y dama de 1, quizás buscando alguna idea de dar algún jaque vía G1, pero bueno, tras este jaque y este movimiento, como vemos, el alfil defiende perfectamente la entrada de la dama, al menos vía esa casilla, ¿no? Había un mate más directo en esta posición con dama de 7, rey F6, bueno, con cierta maniobra que Caruana, bueno, pues sin mucho tiempo en el reloj, quedan, bueno, que les queda un par de minutos en el reloj, casi a cada uno, y solo hay un incremento de 30 segundos. Dama G8, rey F6, G5, jaque, rey F5 y tras esta captura de peón, F4. Das jaques y el rey se retira, H6, alfil F8, mate, y si el caballo captura alfil por sería mate. Bueno, decide jugar alfil C5, también muy interesante, un alfil muy dominador, y tras caballo F6 se clava el caballo amenazando G5 ganando pieza, se retira de la clavada y alfil D4 con doble ataque sobre el caballo. Caballo D7, se retira la dama, caballo F8, alfil C5 y caballo G6. Tras estas jugadas se juega dama C4 jaque, y los mejores movimientos son el que se juega en la partida, rey G7 o rey F6. Ambos conducirían, ya que bueno, pues colocar el rey N8 viene con mate en dos movimientos. Tras este jaque, bueno, pues si el rey se retira a D8, alfil B6 es un mate muy bonito, y si se coloca el caballo de por medio, mate con la dama. Eso por un lado, y llevando el rey a F6 o el rey G7, lo que logra Caruana es este movimiento en el que cambia damas, y bueno, pues hay que seguir empujando los peones, pero con muchísima más facilidad. El rey no tiene posibilidad, o está ahí más encajonado todavía, nuevamente se empujan los peones, y tras caballo E7 atacando al peón, se decide defender y en esta posición finalmente abandona. Comentar aquí que este final es muy bonito, ya que tras caballo C6 atacando el alfil se puede dar primero un jaque, nuevamente pues el rey está en problemas y bueno, pues aquí puede venir algún movimiento con jaque, por lo tanto si se retira F8, alfil C3 evitando la captura y dominando al caballo, y tras caballo D8 F6, rey G8 haciendo jugadas de espera, solo las blancas avanzan y alfil A5 obligando al caballo a retirarse del control de la casilla de 6, caballo C6 y nueva jugada de dominación en la que, como vemos, bueno, pues prácticamente el caballo no tiene saltos. El tema es que si viene en esta posición existe pues rey E6 y a un movimiento como caballo C6 pues das un jaque y estás coronando gracias al alfil en F8 e incluso con temas casi hasta de mate en pocos movimientos, eso por un lado. Y si el caballo no viene a B8 y se escapa a B4, tampoco le irían mejor las cosas. Alfil B5 ganando la pieza que ni siquiera, se tiene que ganar. F7 se corona y tras este jaque se recupera o se gana la pieza. Ahora sí, rey B8, dama D7 evitando que el rey pueda escapar y finalmente, por ver un mate, dama 7. Una lástima. Vemos rápidamente cómo está la clasificación, que me ha quedado ahí muy pequeñita. Un segundito. En el que, bueno, pues Magnus Carlsen y Abasov, espera que así me salgo yo un poquito, aunque no soy guapo. Carlsen ha pasado a semifinales, venciendo, haciendo tablas, trajimos la primera partida, en la segunda hizo tablas contra Bukes, por lo tanto con la sorpresa de la Copa del Mundo sin duda Niyat Abasov, haciendo un partidón tremendo contra Vidit Wirrati y ganando a jugadores pues bastante importantes como Giri, Salem Saleh, entre otros. Y el tema es que eso pasa por un lado, y por el otro lado Caruana pues ganó a Linier en esta partida que acabamos de ver, y ahora hay desempates entre Prajnanandh y Eric Gaisi. Los indios meten finalmente a un indio en las semifinales, y lo que quería comentar, en el que a Magnus Carlsen le preguntaron, o en la entrevista que tuvo postpartida, o él incluso lo avanzó, que dijo que el campeonato del mundo y claro, el candidato pues no lo va a jugar para luego jugar el otro campeonato, dijo que bajo el formato que hay ahora y como está estipulado, quizás pues demasiadas partidas a ritmo clásico, que no le compensaba estar sentado 5 o 6 horas diarias jugando
jugando el ajedrez al menos de esta manera y con este formato, y que eran muchas partidas. Yo creo que lo decía a Ritmo Clásico también en entrevistas anteriores. Por lo tanto, habiendo 3 clasificados para la Copa del Mundo, Caruana vuelve a candidatos. Abasov, sin duda la gran sorpresa, aparte de tener que jugar contra Magnus Carlsen y poder colarse incluso en la final, y Praggnanandhaa Erigaisi será el otro candidato ya que pasa a jugarlo próximamente. Y luego, por supuesto, ganar la Copa del Mundo, pero desde luego yo creo que ya el llegar a la semifinal y poder firmar estar en la Copa del Mundo, pues tiene que ser en los candidatos tiene que ser algo espectacular. Bueno, por mi parte nada más, hablamos para otras partidas. Un saludo, chao.